Cuando venimos a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, pues venimos con problemas, dificultades, circunstancias. Hemos sufrido, hemos pasado momentos difíciles, complejos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia, alguien tal vez dijo, no, mira, si tú vas a la iglesia, casa, carro y beca, te va a ir súper, no va, o sea, va a ser algo extraordinario. Y resulta que no es como nos dijeron, ¿verdad? Resulta que la vida cristiana es sacrificio, la vida cristiana significa morir, la vida cristiana significa pasar momentos complejos, difíciles, pero la diferencia es que no estamos solos. Amén. Así que hoy quiero hablar y la prédica se llama Me probará y saldré como oro. ¿Cuántos van a salir como oro de acá? Necesita ser probado. Amén. ¿Cuántos quieren ser probados? Eso, bajaron los amenes. Así que estamos en la iglesia, venimos de un proceso, ¿verdad? De una situación, llegamos por cualquier circunstancia. Yo me recuerdo, llegamos a la iglesia con mi esposa y mi esposa, el Señor la había sanado de cáncer, entonces llegamos a la iglesia y wow, eso era algo extraordinario, era algo maravilloso, ¿no? Yo fui a acompañar a mi esposa a la iglesia porque mi esposa tuvo su encuentro con el Señor y el Señor la sanó, pero después de más o menos una semana, yo la acompaño a la iglesia. Pues vamos a la iglesia los dos, no habíamos ido nunca a una iglesia, y fuimos a una iglesia, y allí el Señor, bueno, yo voy allí, veo del ambiente, veo la situación, yo como que digo, está bien, no pasó nada ese día. Y así fuimos al segundo día y el tercer día, o sea, el tercer domingo, ya el tercer domingo el Señor quebró mi corazón y entregué mi vida a Cristo y ahí empezó el proceso. Entonces dije, bueno, wow, esto va a ser algo maravilloso. Bueno, en ese proceso hemos pasado por momentos complejos, difíciles, amén. Y muchas veces creemos que porque somos cristianos, como que el Señor nos hace a un lado de toda circunstancia difícil, de todo momento crítico, como que Dios nos hace a un lado y resulta que no. Dios tiene algo con nosotros y Él va a cumplir ese compromiso que tiene y ese proceso se tiene que dar. Amén. Así que muchos se preguntan en la iglesia, ¿y por qué sufro? ¿Por qué paso por estos momentos? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que pasar por crisis económicas? ¿Por qué tengo que pasar por tantas injusticias? ¿Por qué hay tanto dolor? Si el Señor, y el Señor me prometió y el Señor me dio, y el Señor te va a cumplir. Sencillo. Amén. El Señor lo va a cumplir. El mismo Señor nos muestra que pasó por momentos difíciles siendo el Hijo de Dios. Pasó por momentos complejos y difíciles que tal vez tú y yo nunca hemos pasado ni vamos a pasar como los que Él vivió. Jesús, estando en agonía, estando allí en la cruz, entregando su vida por ti y por mí, exclama y clama al Señor y le dice, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! ¿Cómo entender esta palabra? ¿Cómo entender esta pregunta que Jesús hace? Bueno, déjame decirte, Jesús 100% humano, 100% divino, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Como hombre, como persona, como tú y yo, Él se identifica con nosotros. Jesús se cansaba, ¿se acuerdan o no? Lloró cuando se murió uno de sus mejores amigos. ¿Sí o no? Tenía que comer, le daba hambre, dormía. Entonces, como humano se identifica con nosotros en el dolor, en la injusticia, en la aflicción. Él entiende nuestra situación, Él entiende la angustia que cada uno de nosotros llevamos y sufrimos, porque Él la vivió como hombre, como humano. Amén. En la cruz, en ese momento, el pecado estaba sobre Él estaba llevando el pecado y Dios tiene que girar su rostro hacia otro lado. Porque allí estaba todo el pecado que iba a llevar Él por causa de nosotros. Pero había un propósito, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito? Darnos salvación. Se hizo pecado para salvarte a ti y a mí. Pero vivió momentos de angustia, de dolor, como lo dice el libro de Isaías, mucho antes de que esto sucediera. Proféticamente, Isaías dice lo siguiente, capítulo 53, verso 3, dice lo siguiente, despreciado y desechado. ¿Alguien ha sido despreciado y desechado?
Gloria a Dios. El Señor también. Así que fue despreciado entre los hombres, varón de ¿qué? De dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Démonos cuenta que el Señor es experimentado en quebrantos. ¿Quién ha sufrido como sufrió el Señor? Con un propósito de darnos salvación a nosotros. Y si tú estás pasando por dolor, por angustia y estás pasando por una situación difícil, Dios tiene un propósito. No te ha abandonado, no te va a dejar solo. Porque aunque el Padre se sintió solo, Él no estaba solo. Jesús estaba y el Padre estaba con Él. Amén. Así que Él se identifica con el dolor, con lo que sentimos. Pero el propósito era salvación. Jesús se somete a la voluntad del Padre y tú y yo tenemos que someternos a la voluntad del Padre, amén, a lo que Él determina, a lo que Él decida, a lo que Él quiera. Y en ese proceso de santificación, en este proceso que llevamos, en donde el Señor va a formar el carácter de Cristo en nosotros, tienen que pasar circunstancias, momentos complejos, difíciles, porque Él va a probar y va a probar tu fe y va a probar de qué estás hecho. ¿Cómo lo ha hecho con nosotros? Amén. Todos hemos pasado momentos difíciles. Así que cuando estás experimentando dolor, cuando estás experimentando aflicción, momentos difíciles, déjame decirte, Dios tiene un propósito, pero no estás solo. Juan 16:32, mira lo que dice. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Le está hablando a los discípulos. ¿Y me dejaréis qué? ¿Alguna vez te has sentido solo? Ni mi esposa, ni mis hijos, ni el pastor, ni el líder. En esos momentos estoy solo. ¿Con quién? Con el Señor. Yo digo, ok, me dejaréis solo, mas no estoy solo. Diga, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo en tu dolor, en tu angustia, en tu aflicción. Dios está contigo. Estas cosas os he hablado. Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Cuando pasamos por dolor y aflicción, mientras no sea por pecado, tenemos paz para soportar y entender que no estamos solos. En el mundo tendréis aflicción, ¿vio? Eso es una promesa. ¿Cuántos se cogen la promesa? Esa sí no nos gusta. Es una promesa que el Señor da. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Eso es impresionante, amén. Yo he vencido al mundo. Así que muchos dicen, hermano, ¿por qué no ora por mí para que el Señor me quite esta aflicción? Le digo, no se puede. No es así. No se puede orar. Amén. Pero lo que sí podemos hacer es orar para que el Señor te dé la sabiduría, te dé la fuerza para que soportes ese momento y al final vas a salir triunfante de esa situación. Amén. Así que hay muchos que están experimentando dolor físico, aflicciones, problemas emocionales por varias circunstancias, falta de trabajo, estar en una situación compleja, difícil. Otros están a punto de caer en tentación, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por estas situaciones. Todos, absolutamente. Y si no has pasado, ahí está la promesa. En el mundo tendréis aflicción. Vas a pasar. Si hubo alguien que sufrió así también fue Job. Job sufrió lo que nadie ha sufrido. O sea, Job pasó una de las situaciones más críticas, más difíciles. Es que Job perdió todo en un momentico. De ser un hombre rico, de un hombre, además era un hombre que daba sacrificio a Dios, estaba como que estaba metido en la iglesia, comprometido con el Señor.
pero Dios permitió. ¿Quién lo permitió? Dios. Que pasara algo. Y eso sucedió. Y Job tuvo que ser quebrado para poder entender el propósito de Dios en la vida de él. Y mira lo que dice Job 23:10. Mas él conoce mi camino. Dios conoce tu camino. La palabra conocer ahí es yada, es saber por observaciones. Dios te está vigilando, Dios está mirando, Dios está en todo lado. A donde tú vayas, lo que piensas, lo que dice, lo que usted está pensando de mí ahorita, Dios lo sabe. Todo. Entonces, Él conoce, Él sabe todo de nosotros. ¿Sí? Él conoce que mi camino, la palabra camino ahí, derek, es cada paso que damos, cada senda que caminamos. Cuando estás angustiado y vas por ese camino de la angustia y de la aflicción, Dios está observando y ahí va contigo. Que es que no lo siento. No se trata de sentir, se trata de creer. Dios está ahí. Dios está ahí caminando contigo. Amén. Y es lo que Job entiende, ¿no? Y dice, me probará y saldré como ¿qué? Como oro. En medio de esa aflicción, en medio de esa situación que está viviendo, ¿no? Aún la mujer era una bendición. Que no te mueres, maldice a Dios y muérete, hermana. Los amigos. Job experimentó el quedarse solo. Pero llegó a entender que Dios tenía un propósito y que Dios lo tenía que probar y examinar el corazón para purificarlo. Amén. Y sabes, Dios tiene que probar nuestro corazón, tiene que examinar nuestro corazón para limpiarme de mis actitudes negativas, para limpiarme y purificarme y sacar todo aquello que no sirve. Entonces aquí vemos el título, me probará y saldré como oro. Y ahí vemos el oro. Déjenme hablarle de 3 características del oro. Es resistente, es maleable y es brillante. Resistente, maleable y brillante. Vamos a definir resistente. ¿Ok? La resistencia del oro. El oro se funde a su punto de ebullición a 2970 grados centígrados. Imagínese Dios te probara esa temperatura, una molécula de polvo ahí, ¿sí? Pero no de oro. Y su punto de fusión es en 1063 grados centígrados. Para ser purificado de las impurezas con que viene mezclado. Entonces se pasa por el fuego y tú y yo necesitamos pasar por el fuego para hacer ¿qué? Purificados. Para quitar todas esas cositas que traemos, ¿no? Y aún nos falta. ¿A cuánto le falta? A mí me falta un montón. Y ahí voy en el proceso. Amén. Entonces, el quilaje determina el valor. A más pureza, más valor. Pero para darle más pureza, ¿es con qué? Con más fuego. ¿Cuántos quieren más fuego? ¿Cuántos son de 10 quilates? De 24. Ahí sí todos. ¿De cuántos quilates es tu fe? 50 no hay. Así que la pureza de la fe, tenemos que ser purificados. Primera de Pedro 1:6 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? ¿Tendráis que ser qué? ¿En qué? Diferencias, pues, diferencia ahí es multicolor, de muchas formas, de muchas maneras. Dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. La fe debe ser sometida a prueba, debe ser metida al crisol. Es el método de purificación de todo aquello que no debe ser parte de nuestra vida. Y ahí va el Señor tratando con nosotros, ¿no? El Señor me trajo a esa iglesia hace 20 años. Y cuando llegué, hice un proceso. No fui yo el que le quitó el cabello al pastor, no piensen eso, pero sí fui difícil.
Hubo momentos en que yo llegaba a la iglesia el domingo y estaba atrás, allí en otro lugar donde estábamos, y lloraba y le decía al Señor, sácame de este lugar. No quiero estar acá. Y el Señor no me dejó ir, porque el pastor no hacía sino orar para que para que no me fuera. Está como Jonás ahí. ¿No? Pero sabes, fue un proceso donde el Señor tuvo que limpiar mi corazón. Y eso ha pasado durante 20 años. Eso no es como lo ven ahora, eso, fuego, fuego, fuego. Yo creo que el pastor clamaba, métale fuego. Y así quede más morenito. Pero debe ser probado, amén, vuestra fe. La fe es plena y total confianza en Dios. Mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Hay algo que valga más que el oro? Sí, la fe. Pero tiene que ser probada nuestra fe. La cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza. Alabanza es elogiada por Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios lo elogió. Imagínate, Dios va a elogiar tu fe. Si tú quieres sacar una lágrima al Señor, ¿sabes qué? Es a través de la fe. Gloria es buena opinión delante de Dios y honra es valor incalculable. Es necesario, hermano. Amén. Así que cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Ahora, nuestra fe será probada como el oro. Así lo hizo con muchos, con Pedro. Pedro tenía una fe ahí como que sí, como que no. Y era como, que no, mi vida haré por ti. Y al rato estaba dejándolo y era así como nosotros. Igual, ¿no? Pero la fe tuvo que ser probada. Y la fe en nosotros también tiene que ser probada. Cuando estamos al límite, Dios está ahí para ayudarnos. ¿Se acuerda de Pedro caminó por las aguas? Y ya después se puso a mirar para otro lado y se estaba hundiendo. Y Señor, Señor, ayúdame. El Señor fue y no lo dejó, no lo abandonó. Ahí estuvo en el momento más difícil. Si no le da la mano, se ahoga. Siendo un pescador, un hombre que sabía nadar. Un hombre que, o sea, yo no conozco un pescador que no sepa nadar. Sería algo absurdo, ¿no? Y ahí estuvo, ¿no? Así que seremos probados hasta que reflejemos el rostro de Cristo en nosotros. Formación de carácter. Amén. Eso es como el artesano que está fundiendo la plata. La plata también se prueba con fuego. Y él fundía la plata y la metía. Y la sacaba varias veces y la metía y la sacaba. El ayudante le pregunta, ¿cómo sabes que ya está lista la plata? Y entonces le dice, hasta cuando la saque y yo me refleje en él, ya está lista. ¿Cuándo sabes que está lista? Cuando te meten al horno y cuando sales y se ve tu rostro, te falta. Tienes que reflejar a Cristo. Tienes que ver a Cristo. Cuando ves a Cristo, wow, ya, ahora sí. Ahí ya está. Amén. Así que nacemos de nuevo, empezamos este proceso de santificación, seremos probados por el horno de la aflicción y la única manera es para que Dios nos transforme nuestras vidas y cambie y forme el carácter de Él en nosotros, es a través de probar nuestra fe. Amén. Entonces el fuego es una característica del oro. El primer característica del oro es que es resistente al fuego. ¿Eres resistente al fuego? Ay, es que cogieron mi silla y ya se armó un problema. Segundo, maleable. ¿El oro es qué? Maleable. ¿Y qué es maleable? Es la capacidad que tiene el metal de extenderse sin romperse, la dosibilidad que tiene para poder ser trabajado. El oro es considerado como el metal más maleable. Imagínate que con una onza, que son 31.10 gramos, se puede moldear y es tan maleable que puede salir una lámina que cubra 28 metros cuadrados. Otros dijeron que hacen un hilo que puede dar kilómetros. Imagínense lo maleable que es el oro.
¿Eres maleable? Muchos de nosotros tenemos una fe muy débil. Ante la prueba más sencilla, nos rompemos. Estamos en el proceso, claro, y nuestra fe tiene que ir creciendo. Pero Dios va a probar en nosotros qué tan maleables somos, qué tan dóciles somos, cómo vamos a permitir que Él nos trate. Déjeme mostrarle a algunos hombres que eran maleables. Moisés, tú ves a Moisés, tremendo hombre, amén. Moisés, heredero legítimo al trono, tenía todo el dinero y toda la fama, todo el reconocimiento, pero en un momento sale, ve que un egipcio está maltratando a uno de los hebreos y lo mata. Y el Señor le dice, venga, pero así no es. Y lo manda al desierto. ¿Cuánto duró en el desierto? 40 años. Imagínense 40 años en el desierto. ¿En el desierto qué hay? Nada. Pero el Señor lo mantuvo 40 años en el desierto. Le daba agua, le daba alimento. Amén. Y allí estando en el desierto, durante esos 40 años, el Señor lo forma para que vaya y libere al pueblo de Israel. Ya después de 40 años ya está preparado para que se presente delante de Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Y le toca a un pueblo, una bendición. No hacían sino quejarse ni murmurar y ese 40 años el Señor lo trató para que fuera y dirigiera ese pueblo. Era maleable Moisés, ¿o no? 40 años preparándolo y va y le da a ese pueblo, ¿no? Era sólido, ¿verdad? Permitía ser maleable, el Señor lo trataba. Y creo que muchos de nosotros Dios nos está tratando para que confiemos en Él, para que confíes que en Él es el que suple. Amén. Mi bendición viene de quién? No del norte, sino de Jehová. Amén. Otro hombre moldeable así como Moisés, maleable, perdón, o moleable. Noé. Noé es la locura, ¿no? 120 años en un barco cuando no había lluvia y la gente lo veía y se reían y se burlaban, le decían loco, le decían de todo y el hombre ahí y predicando y predicando y predicando y no le convertía a nadie. 120 años, ¿no? Y después el Señor le dice, ok, ya viene el diluvio, vas a meter parejitas de animales, así, así, así. Y lo hizo tal como Dios le dijo. Le hizo la barca tal como Dios se la dijo. ¿No? Exactamente. Y metió los animales que Dios le dijo. Era un hombre moldeable. Amén. Déjeme hablarle de otros. El profeta Jonás. Esa era una locura. Nada maleable, pero al final le tocó. Dios lo envía a predicar a Nínive. Él no quería ir a predicarle a Nínive. Él decía que se mueran esa gente. Yo no, esa gente merece morir. Ya no quiero ir por allá, ¿no? Bueno, se mete en un barco que Dios prepara una tempestad. ¿Quién preparó la tempestad? Dios. Y el barco se hundía y bueno, eso era tremendo y los marineros no sabían qué hacer, los que están en el barco y hablan con el capitán y hasta que se dieron cuenta que el problema era ¿quién? Jonás. Entonces Dios tiene que tratar con Jonás, que no era maleable, y en un momento Jonás va y le dice al capitán, vean, ¿sabe qué? El problema que ustedes tienen soy yo. Échenme al mar. Dijo, venga hermano, si usted es el problema, bótese. Es que ni para eso, ¿no? Échenme al mar y verá que y lo echaron al mar y se arreglado el asunto. Se calmó la tempestad, pero vino un pez grande y se lo llevó. Y estuvo allá 3 días hasta que el Señor preparó el pez, que se lo comió, y después le dice, sácalo. Y pum, allá lo escupió en la playa. ¿No? Y nada que quería hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Y estando allí, el Señor le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? Y va y predica a Nínive. Y fue y predicó a Nínive y se convirtieron todos.
Y entonces se puso bravo. Ah, sí, ve, yo sí sabía que tú eres bueno, misericordioso, y allá por allá se tiró y el sol le daba y el Señor vio que el sol le daba y que el sol lo agobiaba, entonces le hizo una calabacera, le preparó una calabacera así y el tipo allá descansando, echando fresquito, rico, ¿no? Y de un momento a otro el Señor, el Señor es increíble, le manda un gusano y se le come la calabacera. Imagínese cómo es Jonás, pero Señor, así Dios trata con nosotros, hasta que seamos maleables. Amén, maleables. Gloria a Dios. Otra característica del oro es que es brillante. Brillante. ¿Cuántos son brillantes? Que brilla, ¿no? Bueno, la parte de la brillantez es la obra de Dios en los creyentes. Amén. El oro mantiene el brillo. Si no se expone a químicos, si no se expone al polvo, al sudor, y puede llegar a opacarse el brillo del oro. Pero hay que hacerle tratamiento. Yo tengo la argolla aquí, esa brilla, ¿verdad? Pero se ha rayado y todo porque pues en el trabajo y cosas así. Entonces toca limpiarla. Pero es brillante. Entonces eso simboliza las cosas, el polvo, el químico, todo esto simboliza lo que permitimos en nosotros que va opacando el brillo en nuestras vidas. ¿Sabe que a veces la gente le mira a uno los ojos y le brillan, ¿no? Dice, wow, se ve que está metido con el Señor. Y es importante que esto suceda en nosotros, el limpiar, y el Señor lo va a hacer en nosotros, para que demos el brillo que Él quiere que demos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Haced todo sin qué, cosas que quitan el brillo, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que, ¿cómo tenemos que ser? Sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué tristeza cuando yo veo algunos que dicen ser creyentes, líderes, pastores, que avergüenzan el evangelio con lo que hacen. Qué tristeza. Pero Dios tratará con ellos. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Entonces, el brillo es la gloria de Dios en la vida del cristiano. Por eso dice que debemos limpiar el oro, se limpia con paños especiales, con líquidos especiales, y le quita los rayones y los limpia. Y Dios nos limpia a nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para limpiarnos y quitar nuestro pecado. Entonces fallamos, nos rayamos, nos ensuciamos, pero venimos al Padre y le decimos, Señor, aquí estoy. Hoy día de Santa Cena, nos pusimos a cuenta, Señor, he hecho esto, perdóname, Señor. Y el Señor te limpia, te perdona, no te juzga, porque Él te ama, pero sigue el proceso. Amén, sigue el proceso. Ya para terminar, creo que esa historia que está en la Escritura ilustra mucho mejor este mensaje, y es el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Déjemelo ahí y ya le voy a decir el contexto. Pablo tiene una experiencia, dice que vio un hombre en el cuerpo, no lo sé, en la carne no lo sé, y que estuvo en el tercer cielo, ¿no? Y tuvo esa experiencia extraordinaria, que dice que Dios no se la permitió que la contara como testimonio ni nada de eso, y queda allí escrito. Claro, tiene esa experiencia y luego dice esto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, tenía
a llenarse de orgullo, ¿no? Entonces, no, uy, es que Dios a mí me habló y me dijo. Y hay gente que le dice a uno, oiga, Dios me habló. ¿Y qué te dijo tal? Ah, bueno, pues si yo te hablo, ¿yo qué te puedo decir? Pero lo que sí te puedo decir es que si Dios te habla, tiene que ir con línea con la Escritura. Amén. Así que me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ha rogado, ha clamado, Señor, quítale. El Señor, ¿qué le dice? Mire lo que sigue. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Tienes un aguijón ahí? ¿Una enfermedad? ¿Una situación difícil? Hoy el Señor te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que no soy yo. Es que no somos nosotros. Es que yo no le puedo resolver la vida a nadie. Es Dios el que lo hace. Entonces yo tengo que enseñarle a la gente a decir, dependa de Dios. Yo soy un instrumento como el pastor, la pastora y todos los que estamos aquí. Somos instrumentos en las manos de Dios. Pero tú tienes que depender de Dios. Y Pablo lo entendía y lo tenía claro. Y Pablo era Pablo, el apóstol Pablo. No, porque los apóstoles de hoy en día sufren es porque no tienen aviones ni les dan el hotel. No, hermano. Y Pablo dice, le he rogado al Señor, siendo el apóstol Pablo un hombre comprometido. Y mira lo que dice, por lo cual, por amor a mi Cristo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de que ha pasado todo esto, entonces sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Segunda de Corintios 11:22. Pablo, ¿son hebreos? Yo también. Eso es antes, en el capítulo anterior. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Sigue, por favor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, casi pena de muerte. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dale. Ahí termina. No, ahí falta. Ok, voy a leerlo acá. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Pablo, hermano, nosotros no hemos vivido lo que vivió Pablo. Pero hemos vivido nuestro propio proceso. Hace 10 años murió mi hijo. Y es un proceso. Pero Dios no me abandonó. Dios estaba ahí conmigo.
Dios estaba ahí cuando yo entro a la clínica y subo y mi hijo está allí agonizando y yo lo alzo, lo abrazo y le digo, Señor, ahí está, te lo entrego. Mi hijo llora y muere. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Si tú estás pasando por un momento de angustia difícil y dices, el Señor me abandonó, no, el Señor está ahí. Pero está haciendo un proceso contigo, te está purificando, te está limpiando, te está haciendo maleable para que brille la gloria de Dios en ti. Para que sea un pueblo para Él. Ponte en pie. ¿Sabes? No sé por lo que estás pasando, pero sé que estás pasando por momentos de angustia difíciles. Pero el Señor está en este lugar. No sé cuál es la situación, pero Dios va a hacer un milagro. El Espíritu Santo está en este lugar. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Si tú quieres venir adelante, lo puedes hacer. Y sabes, vamos a orar. Y Dios te va a fortalecer. Y Dios te va a levantar y vas a salir victorioso. Ese dolor, esa aflicción no viene más. Dios va a hacer un milagro. Dios se va a levantar. Pero recuerda, es un proceso. Es un proceso en el que Dios te va a llevar poco a poco. En la medida que crees, en la medida que tu fe es probada, es purificada, en esa medida Dios se va a levantar a favor de ti. Te bendecimos, Dios. Aquí está el pueblo, Dios. Aquí está la iglesia, pasando por situaciones difíciles, complejas, Señor. Aquí está, a veces, Señor, no sabemos a quién acudir. A veces buscamos, Señor, al hombre. A veces buscamos a alguien, pero no te buscamos a ti, Señor. Y tú nos muestras hoy que Jesús, en el momento más difícil, dice que tú estabas con Él. Padre, aquí están tus hijos, tus hijas. En medio de una situación compleja, difícil, en un proceso, Señor, donde tú les estás purificando y los estás probando, pero sabes, van a salir victoriosos, Señor. Van a salir en victoria, Señor. Van a salir y decir, me gozo en mi debilidad. No me basta sino tu gracia, Señor. Dios está trabajando y Dios va a quitar el aguijón cuando Él determine que es el momento en que el proceso ha terminado. Porque la obra que Dios inicia, Él mismo la va a terminar. Porque Él quiere que tú dependas de Él, absolutamente de Él. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es en Él, no en nosotros mismos, no en nuestro orgullo, no en nuestras capacidades, no en nuestros talentos. Es en Él. Y tienes que gloriarte en las necesidades. Todos tenemos aflicciones. ¿Por qué y para qué? No sé, Dios tiene un propósito. En mí se ha cumplido y Dios ha cumplido su propósito y sigue tratando y sigue formando. Y aún pase lo que pase, no me voy a abandonar, no me voy a ir, me voy a quedar firme con el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Con Cristo hay esperanza, hay consuelo, hay abrazo del Padre. Y sabes, hoy están orando por ti hoy. Pero el Señor está contigo ahí. Si no estás con Cristo, hay frustración, hay desesperanza y el sufrimiento es en vano. Que nos baste la gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor. Tú estás con nosotros. Tú no nos has abandonado, Señor.
Y aquí están mis hermanos, Señor, clamándote a ti por un milagro, Señor. Pero tú hablas de proceso, tú hablas hoy de formación de carácter, de levantarlos, Señor, de limpiarlos, de purificarnos, Señor. Y sabemos que tú lo vas a hacer. Y puedes preguntarle al Señor por qué, no hay problema, pregúntale por qué. Dios te va a responder. Tú nos consuelas, nos das esperanza, porque tú estás con nosotros, Señor. A la hora que sea, en el momento que sea, en el momento más complicado, tú vas a hacerlo, Señor, porque tú estás ahí para levantarnos, para animarnos. Tú abrirás puertas, Señor. Tú quebrantarás los cerrojos de hierro, harás pedazos, Señor. Tú vas delante de nosotros, Señor. Tú traes sanidad, Señor, al necesitado. Tú restaurarás la familia. Tú restaurarás, Señor, a las parejas, a los matrimonios, Señor. Tú lo harás, Señor. Porque en ese momento en que estamos en el proceso, en que somos maleables, Señor, y cuando no permitimos ese proceso, Señor, vienen momentos difíciles a nuestra vida. Porque nos vamos, Señor, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra, Señor, de los seres que más amamos, Señor. Tenemos que aprender a ser maleables. Padre, te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has abandonado, porque tu mano está sobre nosotros. El clamor, la oración, Señor, tú harás evidente que hemos orado, que hemos clamado, que en esta mañana hemos buscado tu rostro, Señor, y que tú estás, Señor, levantando, Señor, mujeres guerreras que confían en ti, mujeres, Señor, que han entendido el propósito, Señor, en sus vidas como mujeres, hombres como hombres, Señor, entendiendo el propósito, que se levantarán, Señor, y creen y crearán, Señor, y creen en ti y confían en ti, y se levantarán, Señor, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Tú proveerás, tú suplirás para su hogar, para su familia. Tú traerás restauración, tú traerás sanidad. Sus hijos volverán al hogar, Señor, porque tú harás algo maravilloso, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos al cielo y adora al Señor. En agradecimiento, adora al Señor en esta mañana. Levanta tus brazos y cántale. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Aleluya. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso a Dios?